¿Tú cómo definirías hoy en día el problema de la obesidad en la actualidad, ya sea tanto la española como la mundial? O sea, ¿qué datos objetivos tenemos de dañinos, por decirlo así, que causan la obesidad en nuestra población? Pues a ver, datos tenemos muchos, esa es la realidad. Y antes de empezar, quizá a lo mejor habría que hacer un pequeño disclaimer. Somos dos chavales que estamos aquí sentados en un podcast hablando de un problema que atañe a miles de millones de personas. Entonces, no pretendemos traer las soluciones finales de nadie ni remedios para todo el mundo. Eso es importante que lo sepamos. Ahora bien, datos tenemos varios. Si queréis, pues ahora vamos soltando alguno para generar un poquito más de conciencia con la gente que nos vaya a ver. Por ejemplo, en España las tasas de obesidad y de sobrepeso son bastante elevadas. No sé si conoces tú el número. Te invito, si quieres, a que digas un número. ¿Qué porcentaje de la población dirías que tiene sobrepeso ahora mismo en España? Uf. Pues a ver, teniendo en cuenta, somos un país de ya 50 millones de personas. Sí. Te diría que mínimo 4 millones o más podría ser. ¿Un porcentaje qué opinas? Joder, Dilo en un pues, porcentaje, del 1 al 100. del 1 al 100. Pues, a ver, me atrevo a decir que más entre el 10 y el 20%. Vale. ¿Eso dirías que es mucho? Hombre, a mí, sinceramente, tratándose de un tema como la obesidad, mucho o poco me parece ya bastante. O sea, el mero hecho de decir que millones de personas padecen obesidad ya me parece exagerado, pero sí diría que ya es bastante. Vale, pues estos son datos sacados del INE y de otras fuentes de estadística a 2022, ¿vale? En España, actualmente, la tasa de sobrepeso es del 65% de la población Madre española, mía, o ¿vale? sea, me he quedado por debajo, ¿no? Lo siguiente, o sea... A ver, la lógica es preguntarte, porque normalmente todos tendemos a pensar que es un número mucho más bajo, pero la realidad es que en torno a un 65%. Somos el tercer, cuarto país más o menos con unas tasas de obesidad y de sobrepeso más altas de Europa. Creo que somos el tercero o cuarto, no sé si nos gana Malta, Reino Unido, pero bueno, en esto España sí que está, por desgracia, a la cabeza, no como en otras cosas. Pero en esto sí, y dentro de lo que es el 65%, casi la mitad, es decir, en torno a casi el 30%, es obesidad, no sobrepeso, obesidad, ¿vale? Es importante, yo creo, que hacer una diferencia clara. Una cosa es hablar del sobrepeso y de la obesidad cuando lo tratamos por su definición, que es pues eso, una acumulación de grasa excesiva, que produce unos síntomas X o unas enfermedades X, ¿vale? Y otra cosa es hablar del sobrepeso a partir del cálculo del IMC. Aquí es cuando empiezan los problemas. Hay gente que, bueno, el IMC, para los que no lo sepan, es una relación que se establece entre el peso y la talla de una persona. ¿Cuál es el problema? Que el peso no diferencia entre un peso de masa muscular o un peso de grasa. Entonces, una persona como por ejemplo tú, que tienes una masa muscular más desarrollada de la media, vas a tener un IMC elevado y por tanto tú como yo probablemente estemos calificados como personas con sobrepeso sin tener en cuenta esos factores o esas sintomatologías derivados de un problema como es el sobrepeso o la obesidad. Entonces, hay que tenerlo claro porque aquí empiezan muchos debates sobre el tema del sobrepeso y del IMC. Pero vamos, la realidad es esa, 30% casi de la población española es directamente obesa. Vamos, y algo que repercute directamente, no solo por supuesto a las personas que lo padecen, sino que al final esto, a ver, me voy a poner un poco estadístico en datos, pero de cara a la sanidad, ¿eso cuánto se traduce en gasto al año? Miles de millones. Miles de millones. Miles de millones. Miles de millones. Tú piensas ahora mismo que las enfermedades con las que puedes derivar de la obesidad van desde un rango muy pequeño hasta un rango altísimo. Hablamos de problemas cardíacos, hipertensión arterial, apnea del sueño, problemas viscerales, lo que se te ocurra, problemas osteoarticulares, algún tipo derivado de tumores o de cánceres. Entonces, si seguimos así no paramos, pero claro, todas esas enfermedades al final tienen un coste a nivel de salud y de sanidad. Y no solo eso, sino todo el círculo cercano de esa gente también sufre problemas derivados de que esa persona tenga sobrepeso, entonces pues a nivel económico es muy alto, eso seguro. Muy alto. Hablabas de 60 y pico por ciento de la población en total de España que padece entre sobrepeso y obesidad, un 30% hemos dicho obesidad, y al final esto no solo se atribuye a la gente adulta, también estamos hablando de que habrá un porcentaje alto, o no sé exactamente en cuánto estará, de sobrepeso infantil, porque esto va en aumento, mucha gente padece esa patología, esa enfermedad, como lo quieras llamar, que eso ya es un poco entra a debate. Yo lo tengo bastante claro, pero hay gente que hoy en día No, lo o sea, rebate mucho. desde 1988 la Organización Mundial de la Salud ya está catalogando la obesidad como una enfermedad. Sí, bueno, luego es verdad que Eso seguro. hay ciertas personas que hoy en día pretenden descatalogarla, pero bueno, eso sí es otro tema que trataremos más adelante. Vale. Pero si hablamos de obesidad infantil,
¿Cuál sería el porcentaje? En España en torno al 14% anda. No sé exactamente el número, pero por ahí rondará. Es verdad que es un número obviamente más pequeño que la tasa de adultos, pero eso no quita que sea sobre todo en niños. Estamos hablando de gente que con 15 años tenga un peso rozando los 100 kilos, pues estamos ante una problemática que es muy importante. Si queréis que dé algún dato más así que se me suele ocurrir, estamos hablando de que en el mundo pues cercano a las 2.000 millones de personas tienen sobrepeso u obesidad. Y una cosa que me chocó muchísimo es que hay más personas que tienen problemas derivados del exceso de alimento, es decir, sobrepeso, en contraposición a personas que tienen déficit de alimentación, ¿vale? Estamos hablando de pobreza. Eso es.